Bienvenido al canal. ¿Qué nos ocupa hoy? Pues hoy vamos a montar un culatín de un 1600 HDI, ¿de acuerdo? Este que tenemos aquí. Estamos hablando de un motor de V6, el 1600 HDI de toda la vida, no el que tiene el problema con las cadenas que se parten, que si de 7 milímetros, que si... No, eso es un DV5. Este motor, el 1600 HDI, no suele tener el problema con que rompa las cadenas, aunque hay alguno que otro que la ha roto. Este motor lleva esta pedazo de cadena que no es tan fácil que se rompa, y el problema que da esta cadena es que el tensor se suele deteriorar o estirar o gastar los patines de la parte de arriba, luego lo explicamos, pero no es el que se rompe en las cadenas. Bueno, sin más preámbulo, vamos a montar primero los árboles de leva aquí en el culatín, porque esto, a diferencia del DV5, que es como un sándwich, esto va con pequeñas bancaditas aquí, cada una lleva su sitio, lleva una posición. Montamos los árboles de leva, montamos el culatín y nos vamos al motor y lo ensamblamos. No olvides suscribirte al canal. Bienvenido, dentro vídeo. Bueno, importante, lo primero que tienes que preparar es toda la tornillería. Esto consta de 3 tipos de tornillos. Los primeros tornillos son estos, que son los que llevan esto por arriba, que es el que coge también los inyectores. Entonces, el primero que tenemos es este. Esto hay que ponerlo nuevo, las 2 piezas, porque el hexágono de aquí arriba se maltrata un montón y es un rollo después cuando los vamos a cambiar. Nuevo. Lo siguiente son los tornillos que sujetan la tapa de válvula. Y luego por último tenemos estos, que son muy característicos porque la punta del tornillo tiene como una puya ahí, ¿vale? Teniendo identificados ya todos los tornillos y te acabo de decir dónde va cada uno, lo que hacemos es que los tenemos separados, quitamos estos de aquí, porque aquí vamos a proceder a montar nuestros árboles de leva con su cadena. Cada una de las bancadas llevan una posición. Lo primero que tienes que tener en cuenta con esto es que con el kit de la cadena, es decir, que viene esta cadena y nuestro tensor, viene este gel, que es un gel de montaje. Esto lo vamos a utilizar para los árboles de leva, porque aquí no van bancadas ni van rodamientos, y lo vamos a utilizar para la cadena. Esto, antes de usarlo, hay que agitarlo un montón. Hay que batirlo para que se mezcle bien, porque si no va a ser un desastre. Bien, una vez que lo tenemos, lo que vamos a hacer es aplicarle una gotita en cada uno de los sitios donde va a ir el árbol de leva. Vamos a tratar de no tocar la superficie de sellado del culatín, porque ahí vamos a tener que poner nuestro formador de juntas alrededor. Entonces vamos a tratar de que ese aceite no caiga aquí. Luego pues lo esparcimos un poquito. Esto digamos que es un prelude, pero que nos lo manda la gente de SKF, que le hemos comprado el kit de la cadena que une los 2 árboles de leva. Recordemos que este motor, el 1600 HDI DV6, lleva una cadena que une los 2 ejes de leva, y luego la distribución va a uno de los 2 ejes de leva. ¿Qué es lo que sigue? Te cuento. Ok, nosotros tenemos aquí una cadena que, como puedes ver, tiene estos 2 eslabones que son de distinto color, son anaranjados. Entonces esos eslabones son los que nos van a servir a nosotros para posicionar los ejes de leva. Te cuento cómo van. Bueno, aprovechando que tenemos nuestro eje de leva aquí en nuestro banquito, en el módulo para desmontar los motores, vemos que nuestros ejes de leva llevan una marca aquí. Pues esa marca es la que nosotros vamos a utilizar para poner nuestro eslabón de color naranja. ¿Lo ves? Ahí. Entonces, vamos a sacar un poco las levas y buscamos pasar nuestro eje de leva ahí, con su eslabón naranja. Lo que vamos a hacer para tener una mejor referencia es marcarlo un poco con un tipe o con un rotulador. Bueno, una vez que nosotros tenemos nuestro eslabón aquí, la marca no se ve. Entonces te recomiendo que hagas una marquita aquí, la sigas por aquí y la pones aquí. Y así siempre vas a tener presente
dónde has puesto la marca, porque al manipularlo y montar el tensor es probable que se nos ruede. Entonces ponemos nuestra cadena en su sitio. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener que poner este tensor que viene con un clip de seguridad aquí. Esto no lo liberes, ¿de acuerdo? Esto es lo último que vas a poner. Y estos son los dos tornillos para sujetarlo. Pues esto tiene que ir aquí adentro metido. Entonces, ¿cómo lo instalamos? Pues abrimos y nos hacemos huequito aquí y ya está. No tiene más ciencia. Bueno, tenemos aquí nuestros dos eslabones que vemos que coinciden. Naranja con la marca, naranja con la marca. Hemos puesto nuestro tensor aquí y ahora lo que hacemos es que sostenemos esto y liberamos. Soltamos aquí y ahí está. ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego cuando estén montados en el culatín no vamos a tener cómo liberarlos, no hay espacio. Y nos llevamos nuestro conjunto con mucho cuidado al culatín. Ok, cogemos nuestros árboles de leva con cuidadito y los vamos a poner aquí. Tenemos que asegurarnos la posición de cada uno y que caigan a su sitio. Ahí. Bien. Lo primero que vamos a poner son los tornillos del tensor para que no se nos mueva de aquí. Tener nuestro tensor sujeto. Una vez que tenemos el tensor sujeto, vamos a seguir lubricando nuestro eje de leva. Porque esto le vamos a dar un par de vueltas para verificar que todo esté bien, que no se tranque, que no genere ruido. Bien. Y vamos a lubricar también la cadena, sin miedo, que no se note la pobreza, como dice un amigo. Y vamos ahora a instalar nuestras bancadas, que tienen que estar limpias e impolutas. Ya sabemos que llevan una posición, van numeradas. Ahorita hacemos un detalle de cómo van. Recordemos también, dato importante, que en casi todos los motores franceses el cilindro número 1 es el que está del lado de la caja. Bien, vamos a darle el par de apriete a esto. Primero, como siempre, llevamos con herramienta eléctrica despacito desde el centro hacia afuera. Y ahora damos el par de apriete, que son 10 Nm. Bueno, teniendo nuestro par de apriete dado, vamos a poner el tornillo del eje de leva y vamos a darle un par de vueltitas a esto, verificando que efectivamente no esté trancado. Bien. Terminamos de aplicarle otra capita del lubricante, que para eso viene, y damos vueltita. Ok, esto tiene que girar sin ningún tipo de esfuerzo muy grande, ¿vale? O sea, hay que hacerle un poquito de... Pero fíjate que con una mano da vueltita. Y esto tiene que quedar tal que así.
Bueno, una vez que hemos dado los pares de apriete a esto, que hemos visto que esto gira bien sin ningún problema, mi recomendación es que le des unas cuantas vueltas, le des vueltas un ratito, lo dejes reposar como si fuese un pastel. Fran, si eres exagerado, chiquito loco, estás colgado, tal. Usted hágalo como usted quiera. Y le vuelvas a dar el par de apriete, es decir, rectifiques el par de apriete. Que ningún tornillo apretó más, que todo está perfecto. Bien. Entonces, usted coge esto y al motor, que es lo que vamos a hacer ahorita. Te cuento cuál fue la avería de este coche. Para poner la instrucción, primero hay que poner la tapa plástica que va aquí detrás, hay que poner el retén